Saludos, mi nombre es Marcos Mercado, soy de Guaynabo, Puerto Rico, me dedico a ser médico. Puerto Rico pertenece a la provincia de América Central y en el mundo marista pues participo en el equipo de catequesis de Primera Comunión. Soy parte también de un grupo de vida que se llama el Grupo de Vida Ayer, con el que hago camino con otros maristas de Champagnat. También animo y dirijo el equipo nacional laical de Puerto Rico y desde el 2020 tengo la bendición de representar a Puerto Rico en la Comisión del Laicado de la provincia de América Central. Yo creo que esas llamadas las estoy teniendo desde que soy joven porque soy exalumno del colegio. Y desde temprana edad, esa experiencia de vida que tuve con los hermanos maristas, con la comunidad, pues siempre tocaron, como dicen en Puerto Rico, el timbre en mi corazón. Pero en aquel momento opté por la vocación de hacerme profesional de la salud. Hice una pausa en el mundo marista, me casé, soy padre de 2 bellas hijas, pero tuve la oportunidad de regresar al mundo marista cuando ingresamos a nuestras hijas en el colegio, para que también obtuviesen los valores cristianos humanos que yo tuve la dicha de obtener. Y fue ahí donde empecé a sentir una gran alegría en mi corazón. Comencé a formar parte activa de diferentes grupos en el colegio y fui poco a poco viendo que había algo más. Pero no fue hasta que participé en la Asamblea Laical Provinciana en el 2019 cuando me di cuenta realmente que estaba recibiendo una llamada del Espíritu. Cuando compartí esa experiencia con otros maristas de Champagnat de la provincia, ese sentido de comunión, ese sentido de espiritualidad y de misión cautivaron mi corazón y lo único que pude decir fue un sí rotundo. Y desde entonces estamos haciendo camino. Yo creo que es sumamente importante porque nos vamos dando cuenta que el mundo está bien complicado en estos días. Inclusive los eventos que han ocurrido en los últimos años, como por ejemplo la pandemia y ahora la guerra entre Ucrania y Rusia, nos exponen al desnudo, la vulnerabilidad de nuestro mundo, la necesidad tan grande que hay en muchos lugares del mundo. Y en esto nosotros tenemos una responsabilidad y yo creo que la cubrimos de una manera esencial siendo maristas de Champagnat. Esta pasión que nosotros tenemos por ser discípulos de Jesús al estilo de María y con el entusiasmo de Champagnat debe ser protagonismo no lejano de nosotros. Comenzamos en nuestro entorno, queremos ser misión en nuestra familia, en mi caso, darle amor a mi esposa, a mis hijas. En mi trabajo como médico, no tratar a los pacientes como enfermedades, sino hacerme sensible ante sus necesidades humanas y tratarlos como humanos. Necesitamos humanizarnos y compartir esa humanidad en nuestro entorno y por supuesto en todas nuestras comunidades, en donde los niños, los jóvenes son parte esencial de la misión, pero también nuestros colegas de trabajo, los laicos, los maestros, los docentes, todos. Debemos decir presentes siempre. Y qué de mejor manera que hacerlo como maristas de Champagnat. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia montaña?